Hola a todos, queridísimos amigos y amigas, fincráticos y fincráticas. Bienvenidos a una nueva edición de Inversiones sin Fronteras, el podcast donde tratamos de explorar un poco más qué es lo que está pasando, algunos conceptos y cosas que nos puedan servir para mejorar nuestra vida como inversionistas y verdaderamente convertirnos en el capitán de nuestra independencia financiera del futuro. Un gusto nuevamente estar aquí. Mi nombre es Jacob Benjo y vamos a explorar algunos de los temas que están pasando. Por eso, yo sé que los que están escuchando esto directamente en el audio no van a poder ver lo que vamos a compartir ahora, pero vamos a tratar de aludirlo y explicarlo para que así sea lo más simple posible y podamos entender un poco más cómo tratar de manejar las cosas de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Entonces aquí me ven, aquí estoy aquí abajo, mucho gusto. Ahí me voy un poco, bien. Entonces, un poco qué es lo que ha estado pasando. Vamos a partir directamente con los mercados. Si vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado con el S&P 500 a la fecha está casi un 18%, casi 19% abajo. Ha sido verdaderamente unos primeros meses bastante duros para los mercados en general. El S&P está bajo un 18.8% y bastante más bajo desde el peak que hubo en noviembre. El Nasdaq está un 28% abajo. De hecho, desde el peak es más de un 30%. Nuevamente ha sido unos meses bastante desafiantes para todas las carteras de todas las personas. Y bueno, la pregunta es cómo se ve el horizonte, cómo posicionarse. De nuevo, las recomendaciones cada uno tiene que verlas directamente con su asesor de inversión, pero un poco cómo estamos viendo las cosas nosotros y quizás cómo enfrentarlo. Entonces, siempre ya hemos dado algunos podcasts en donde hemos hablado de estos temas, en donde hablamos de inversiones activas versus inversiones pasivas. Si tú estás invirtiendo poco a poco, ahorrando mes a mes, invirtiendo en una cartera diversificada de ETFs o cosas así, entonces aquí en el fondo apagas la pantalla y anda a ver otras cosas y espérate un par de años, tratar de navegar y que no te duela mucho la guata, el estómago en la mitad del camino, porque en el fondo, en el largo plazo los mercados andan bien y todo. Lo más importante es no vender abajo, ¿cierto? Que usualmente eso es lo que le pasa a los inversionistas retail. Usualmente es, con excepción de algunos años, el 2020, 2021 y el tiempo antes del pre-2000, que era en general donde usualmente los inversionistas retail lograron superar a los hedge funds y superaron todos estos fondos de inversión. Aparte de esas situaciones, en general lo que tiende a pasar es cuando se dan esas correcciones, la gente quizás con menos experiencia, con un poco menos de estómago quizás, tienden a vender en el low, tienden a vender cuando la cosa llega hasta el final y piensan que aquí es verdaderamente el fin del mundo y es usualmente el punto donde hay que comprar. ¿Okay? Entonces es muy difícil obviamente encontrar esos momentos, pero entendiendo que si tú estás invirtiendo de una manera pasiva, entonces paciencia, sigue tu proceso de inversión y siempre recomendamos esto, ten un proceso, tienes que tener un proceso claro de saber tus máximos, en qué vas a estar invirtiendo, diversificación, etc. Si vemos algo interesante también que ha pasado es, incluso en el mundo de las criptomonedas, si vamos por ejemplo acá tenemos el gráfico Bitcoin está ahora alrededor de 27, 28 mil dólares por Bitcoin, también ha caído casi un 42% desde el principio del año. Lo interesante acá es que Bitcoin se ha comportado básicamente como el Nasdaq, ha hecho casi el mismo movimiento que el Nasdaq, lo cual muestra que por lo menos hoy Bitcoin no se ha convertido en la promesa que debió haber sido. Bitcoin, todo el concepto es que es mercados financieros no regulados, descentralizados y que se mueven de otra manera, tienen menos correlación con el mercado, sin embargo se ha movido de la misma manera, lo cual no ataca su futuro y la propuesta de aquellos que son defensores de Bitcoin, defensores religiosos de lo que es Bitcoin y de lo que son las criptomonedas y el mundo no centralizado, pero a pesar de eso, entender que todavía estamos en un régimen en donde cuando la liquidez del sistema se sale, que en el fondo lo que está pasando, la Fed está sacando el programa de compra de bonos, la Fed está subiendo las tasas, todo eso quita liquidez del sistema. Cuando quitas liquidez del sistema, todo el sistema financiero es golpeado y de hecho hemos visto, hemos posteado un poco en las redes sobre este tema, que incluso los bonos, que normalmente son un área defensiva, un área que en el general tú vas para protegerte, ¿cierto? Si tú tienes un perfil más conservador o más moderado, aumentas la exposición de bonos en tus carteras, la famosa cartera 60-40, como se llama, 60% acciones, 40% en bonos, tampoco han dado bien porque cuando estamos entrando en un régimen en donde todo está siendo vendido, lo que pasa es que hay muy pocos lugares de refugio y los lugares normales de refugio no tienden a hacerlo. Entonces, por ahora Bitcoin no se ha comportado tampoco como un punto de refugio. Y de hecho, en este tipo de régimen económico es un activo
nosotros por lo menos lo vemos como un activo de alto beta, de alta correlación con el mercado, que en el fondo es lo que hemos estado saliendo hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde el principio de año, que hemos hablado bastante de esto, de que cuando entras en este régimen económico en donde la Fed empieza a apretar y empieza a quitar liquidez del sistema, tienes que estar alejado de las acciones con alto beta, ¿cierto? Tenemos ahí también un podcast donde hablamos de alfa y beta, pero tienes que tener acciones que no tienen mucha correlación con el mercado, que son un poco más fomes, como le decimos, un poco más aburridas, este tipo de acciones donde, por ejemplo, utilities, ¿cierto? Compañías de agua y de luz, servicios básicos, esas tienden a andar un poco mejor en el tiempo. Pero entender que ahora, por lo menos hoy, las criptomonedas se han comportado básicamente de la misma manera que el Nasdaq, casi a la par. Y de hecho, incluso en la guerra, cuando empezó toda la invasión de Rusia hacia Ucrania, Bitcoin tampoco se convirtió en el sistema que ahí debió haber brillado más que cualquier otro momento. Tampoco se convirtió en ese activo. Entonces, entender que ese argumento de que Bitcoin va a ser descentralizado y es parte fuera del sistema, puede ser que sea verdad en el futuro, pero hoy no lo estamos viendo. No estamos viendo que está comportándose de esa manera, por lo menos en los mercados. Entonces, tener cuidado cómo lo incorporas en tu cartera, sabiendo que en este escenario económico las acciones de alto beta son riesgosas y Bitcoin está comportando como una acción de alto beta, tener cuidado con eso y manejar la exposición de manera correcta en tu cartera. Acá hablar un poco de la renta fija, como dijimos, se ha comportado de una manera muy compleja. En este gráfico lo sacó Bianco Research, que es una compañía de análisis de mercado. Hicieron algo muy interesante. Lo que hicieron es tomaron el Bloomberg Global Aggregate Total Return Index, que es un índice de carteras de bonos, ¿cierto? Que existe más o menos desde el año 70, y tomaron esta cartera y en el fondo pusieron un gráfico en donde cada línea representa un año. Entonces, en el mismo gráfico puedes ver qué pasó en el año 1970, 1971, 1972, etc. Entonces, el gráfico es un poco enredado porque tienes muchas líneas, obviamente, desde el 70 hasta la fecha, ¿cierto? Puedes tener 50 líneas. Pero lo que es interesante es que si tú ves la línea de este año, es el peor comienzo de año que hemos tenido en la renta fija desde los 70s. O sea, hasta la fecha está 12%, 13% abajo en promedio este índice, ¿cierto? Dependiendo de dónde estás en la curva, si estás en más larga duración, más corta duración, obviamente eso va a cambiar. Pero lo interesante es que esta cartera diversificada, que tiene una duración de 7 años, ¿cierto? Ha sido golpeada muchísimo. Estamos en unos lugares más golpeados de la historia, lo cual de nuevo lo hace algo interesante, lo hace un activo interesante en algún momento para empezar a sumarlo a la cartera, porque de nuevo es un activo de renta fija que tiende a ser menos volátil, tiende a ser un buen refugio y no se ha comportado con el refugio. Entonces uno busca este tipo de instrumentos para encontrar oportunidades de inversión. Entonces todavía no es el momento de ir all-in, según nuestra visión por lo menos. Lo que sí empezamos a aumentar un poco más de ciertos instrumentos de renta fija para tratar de beneficiarnos en algo que sea de esta caída que ha tenido la renta fija y que es uno de los instrumentos que no va a ser, incluso si las cosas se ponen peor en los mercados, debiera aguantar un poquito más, principalmente porque si uno veía cuántas subidas de tasa estaban asumidas en el mercado, priceadas en el mercado de la renta fija, entonces antes de la última reunión de la Fed teníamos casi 10.2 subidas, después la reunión bajó a 7.2, 7.3. Entonces, eso quiere decir que ya la renta fija tiene por lo menos incorporada muchísimas subidas de tasa. La renta variable, por el otro lado, todavía vive en un mundo en donde dice la Fed en algún minuto va a frenar las cosas y no va a ponerse tan duro y no va a ser tan duro con la inflación, lo cual no es lo que han dicho. La Fed tiene mucha presión política de hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? En Estados Unidos hay elecciones ahora en noviembre y hay mucha presión de que los demócratas vayan a perder su posición, ya que la inflación es algo que afecta a toda la gente, ¿cierto? La inflación es algo que afecta al 99% de la gente en el mundo, ¿cierto? Y en el país. Entonces, todos están sujetos, todos son golpeados por la inflación. Si el mercado cae o no, eso no afecta a todos, porque no todos son inversionistas. Quizás todos debieran ser inversionistas, pero no lo son. Entonces, les va a pegar mucho a mucho menos personas si es que el mercado cae versus si la inflación sigue subiendo. Entonces, hay mucha presión hacia la Fed de controlar la inflación antes de noviembre. O sea, que tienen que ponerse más duros. Y eso es algo que no salió de la última reunión. En la última reunión de la impresión de que no iban a subir 75 puntos base, solamente 50. Pero puede ser que la cosa se ponga un poco más compleja y por lo tanto hay que tener cuidado. ¿Okay? Tener cuidado cómo uno maneja. Todavía no creemos que hemos tocado fondo. De nuevo, uno nunca tiene la bola de cristal y nunca sabe cuándo es, pero todavía hay demasiado riesgo en el horizonte para empezar a
reposicionarse en una e incluir de vuelta el alto beta, ¿cierto? Que en el fondo de eso se trata. Uno en estos escenarios económicos, uno trata de manejar tu cartera de la mejor manera posible para que sea golpeada lo mínimo posible. Por eso estamos en acciones, como decimos, acciones más aburridas. Lo que tenemos de acciones son en utilities, algo expuesto a oro, tenemos commodities, tenemos el dólar, tenemos distintas cosas, algo de renta fija. Nuestra cartera activa, estamos hablando, nuestras carteras pasivas obviamente las dejamos y solamente las rebalanceamos cada cierto tiempo, pero principalmente la estrategia más activa, entonces tratamos de beneficiarnos de esto y cuando llegue el momento tratar de comprar en descuento, comprar acciones de Amazon y de Facebook, acciones que están golpeadas 30, 40, 50%, se hace casi una ganga, pero eso tienes que hacerlo cuando ya estás por lo menos proyectándose un escenario, un régimen económico un poco más favorable, por lo menos cuando empecemos a ver los primeros indicios de eso, que todavía aparentemente no se están viendo en el horizonte. Entonces, tener mucho cuidado con eso y cómo uno se maneja. Solamente salió el dato de la inflación esta semana, el dato de inflación de Estados Unidos, y el mercado tuvo una reacción interesante. Primero se vendió, después se compró y después se vendió de vuelta. Y ahí hay algunas cosas que rescatar. Primero que nada, cuando sale estos datos de inflación, lo más importante es no tomar solamente el primer número, ¿cierto? Si fue 8.3, 8.4, 8.5. De hecho, lo que tienes que tratar de hacer es empezar a ver los componentes del dato de inflación y ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, año a la fecha, la inflación bajó a 8.3%. Entonces, bueno, uno podría pensar intuitivamente, bueno, estamos mejor, a pesar de que fue un número quizás mejor desde ese punto de vista, lo que es la parte core de la inflación, la parte elemental de la inflación, eso salió un 0.6% mes a la fecha y fue más alto que los 67 estimados de los economistas que Bloomberg, ¿cierto? Bloomberg siempre le pregunta a 67 economistas, oye, ¿cuánto estimas que va a salir? Te dan su número y en el fondo salió más alto que eso. Pero lo más importante en ver estos números no es solamente ver el número y ver si es que le ganó o le perdió, sino que tenemos que ver qué es lo que está pasando con los elementos que están bajo el capó, ¿cierto? Tienes que abrir el motor y tienes que ver qué es lo que está pasando. Entonces aquí en este gráfico, les pido disculpas, está medio borroso, pero aquí en el fondo están graficados las distintas contribuciones al índice de los distintos elementos de la inflación, energía, comida, autos usados, etc. Entonces pasa algo interesante aquí, que o sea, si vemos aquí, por ejemplo, en la línea, déjame ver, está un poco borrosa, les pido disculpas, la línea en rojo, ¿cierto? La línea rojo disminuyó un poco, la línea roja es básicamente autos usados, mientras que la línea blanca, ¿cierto? Se subió considerablemente, eso hace alusión a vivienda. Okay, entonces, el elemento vivienda subió, el elemento autos usados bajó. Ahora, el elemento autos usados, en el fondo bajó y tiene menos inflación, por lo tanto, los precios bajaron un poco de los autos usados. Pero entendemos que los autos usados son un elemento de la inflación mucho más volátil, ¿cierto? Que tiende a moverse mucho más rápido y de manera mucho más ágil que los costos de vivienda, los costos de arriendo, los costos de vivir. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo que la inflación está traspasándose a elementos que perduran más en el tiempo, lo cual es algo que obviamente la Fed va a estar viendo, ¿cierto? La Fed está viendo no solamente el número, está viendo qué está contribuyendo a la inflación, y lo que está pasando ahora es que estamos viendo elementos de la inflación que son más volátiles, esos están empezando a bajar, y los que son más duros, menos volátiles, ¿cierto? Como le dicen en inglés, más sticky, ¿cierto? Que se mantienen, que son más pegajosos, se mantienen más y son más difíciles de bajarlos, esos están empezando a subir. Lo cual obviamente es algo que la Fed va a estar mirando y va a estar viendo con mucho, mucho cuidado, pero probablemente va a forzarlos a tener que dar un discurso más agresivo de qué es lo que van a hacer con la economía y qué es lo que van a hacer con su posición y subir de tasas, quantitative tightening, empezar a apretar ¿cierto? El programa de compra de bonos, empezar a vender bonos, etc. Entonces, teniendo cuidado que estos datos nunca los puedes ver a primera vista, sino que tienes que tratar de ver exactamente qué es lo que está pasando abajo y tratar así de analizarlo para ver cómo vas a posicionarte y cómo vas a incorporar este tipo de elementos macroeconómicos en tu asset allocation, en tu cartera. Solamente algunos temas más de la narrativa. Primero que nada, Rusia y Ucrania como que pasaron a segundo plano. Es obviamente una incógnita y no sabemos qué es lo que va a pasar. Hoy por hoy lo que está pasando ya está relativamente priceado al mercado. En el fondo, para nosotros, de hecho posteamos un poco en las redes sociales, de nuestro punto de vista, la guerra entre Rusia y Ucrania era terrible,
obviamente humanitariamente algo muy doloroso, pero era más un ruido a la historia central del mercado, que era la historia de la inflación. Entonces, en el fondo, por un rato se frenó la historia de la inflación y, de hecho, políticamente algunos empezaron a echarle la culpa a la guerra de Rusia y Ucrania, pero el problema inflacionario venía de antes. ¿Okay? Entonces, entender que eso no va a solucionar el problema, eso quizás va a solucionar algunos de los elementos, pero no el elemento central, que en el fondo es esta bomba atómica que venía de antes, que fue imprimir plata y darle plata a la gente. Eso era básicamente una receta para generar inflación de una manera muy, muy grave, y eso es lo que están tratando de solucionar, y no parece que solucionarse. Entonces, tener mucho cuidado, estamos en un cuadrante económico tremendamente desafiante, probablemente un escenario que no hemos visto en muchísimos años, así que entender que este no es tu buy the dip normalmente, cuando te dicen, oye, hay que comprar, cayó, compremos, ¿cierto? Como hemos visto en años anteriores, tener cuidado cómo lo haces, ir pausado, diversificando, manteniendo tu horizonte de inversión, entendiendo que estamos en una situación difícil, la Fed está hostil. Hasta ahora la Fed ha salvado los mercados cada vez que hemos caído. Piensa que en la pandemia el Nasdaq cayó casi un 30% y ahí la Fed empezó a reaccionar. El Nasdaq ya cayó un 30% del top y todavía no reacciona. Y al revés, te siguen diciendo, vamos a seguir subiendo tasas, vamos a apretar las cosas. Eso es lo que se llama en lo que está circulando, lo que se llama el Fed Put, ¿cierto? Cuando, en el fondo, en qué punto la Fed va a parar de hacer esto y va a ser un poco más favorable y amigable a los mercados. Entonces hay distintos números, si es un S&P en niveles de 3008, 3009, que son niveles que ya estamos muy cerca. Probablemente el número más cercano, cerca de un 3200. ¿Por qué hablamos de eso? Porque cuando eso pasa y el mercado cae hasta esos niveles, probablemente el punto donde el efecto de abundancia y afluencia se detiene, porque eso le pega a las carteras de la gente y genera una situación donde están las condiciones económicas más apretadas, que en el fondo eso te baja la inflación por sí sola. Pero entender que estamos en una situación bastante compleja. Obviamente aquí estamos en Fincratic y la idea se trata de apoyarlos a todos y estar conscientes. No hay que cerrar los ojos y no mirar, sino que uno tiene que tomar acción y tratar de tomar la información y tratar de tomar las mejores decisiones posibles dentro de tu cartera, y así hacer una asset allocation que pueda verdaderamente avanzar y navegar estos difíciles mercados, exponiéndose a distintas cosas. Por eso lo invitamos a fincratic.com, pero nuestra página, nuestras estrategias activas se llaman Quadstrat, que en el fondo trata de tomar estos elementos en su consideración. Así que con eso, mi nombre es Jacob Benjo, nuevamente ha sido un placer en otra edición de Inversiones Sin Fronteras. Cualquier pregunta, duda o comentario, visítenos en las redes sociales, mándenos un correo a contacto@fincratic.com y vamos a ayudarlos en este difícil proceso. Nuevamente nos vemos en una próxima edición de Inversiones Sin Fronteras.